Dame un guayoyo. Constantemente hablamos de que Venezuela tiene el mejor café del mundo, pero todavía a nivel internacional no es reconocido, aunque hace unos años Venezuela sí era conocido por su producción de café tan importante. Para entender un poquito más este tema, invitamos a Mikel Fontova, que es el co-founder y director de ventas de la empresa Grano a Grano, una empresa que está resaltando por su nivel de calidad que está ofreciendo en el café venezolano, tanto en Venezuela como a nivel internacional. Mikel, bienvenido a Café con Emprendedores. ¿Cómo estás? Gracias, Dani. Bien, chévere. Mira, y yo empiezo con una frase, primera frase polémica. Yo creo que desgraciadamente Venezuela hoy no tiene uno de los mejores cafés del mundo. No los tiene. No, pero tiene potencial para tener el mejor café del mundo y de lejos. Ok. ¿Por qué potencial y no tenemos ahorita el mejor café del Venezuela mundo? llegó a ser, hacia los años 20, el segundo mayor exportador de café en el mundo. No solo en cantidad, sino en calidad. El café de Venezuela era reconocido como el mejor café del mundo. Desgraciadamente hoy la industria cafetalera, con el paso de los años, después de la llegada del petróleo, empezó a entrar en un declive y sufrió fuertes desincentivos. Claro. Esa falta de inversión hizo que la industria cafetalera en Venezuela quedara un poco más atrás que el resto del mercado a nivel internacional, que siguió creciendo. Claro. Y hoy en día esas prácticas se sienten. Sin embargo, Venezuela, aquí viene la parte buena. Venezuela tiene potencial para volver a ser, para volver a ocupar ese lugar. Y podríamos ser el primero. ¿Por qué? O sea, ¿por qué dices que tenemos ese gran potencial como caficultores? Mira, yo siempre digo que Dios hizo a Venezuela para el café. O sea, Venezuela es un país creado por Dios para el café. Y puede sonar exageración, pero en mi opinión no es mentira. Todos nuestros estados tienen potencial para producir café. Tenemos el clima ideal, tenemos una composición del suelo general ideal. Tenemos una ubicación geográfica bastante privilegiada para el comercio de este tipo de commodities. Por supuesto, tenemos una cultura histórica también desarrollada. Todo eso hace que el café en Venezuela pueda volver a ocupar este lugar. Tenemos tierras muy altas donde hay mucha tradición de café. Y pudiendo ocupar de nuevo este lugar, sin duda podemos ser lo que hoy es lo que como conocen hoy a Colombia con el tema del café, puede ser Venezuela y puede ser muchísimo más que eso. Claro. O sea, hablamos de que Venezuela puede ser porque tiene todas las herramientas y todas las características necesarias para volverse uno de los exportadores principales de café o volverse uno de los productores del café de mayor calidad del mundo. Creo que no solo puede ser, creo que lo va a hacer bastante y más pronto quizás de lo que pensamos. Y me imagino que ahí es donde entra Grano a Grano y lo que ustedes están desarrollando con su empresa. Y ahí entra Grano Grano, exactamente, Grano Grano y muchas otras empresas que están apostando por eso en Venezuela y que estamos trabajando bastante fuerte. Te comento, Grano Grano Coffee Holdings es un grupo de empresas que se dedican a procesar y a trabajar el café venezolano en todas sus etapas, por supuesto con esta mira a futuro de lograr la sofisticación y la corporativización del mercado cafetalero venezolano para que volvamos a ser lo que fuimos en un pasado y podamos llegar incluso mucho más allá. Nosotros tenemos diferentes unidades de negocio. Nuestra principal unidad de negocio es nuestra empresa exportadora, Venezuela Coffee Trading. Exportamos café a distintos países a nivel mundial, siempre proveniente de un origen específico, que es Mérida, que es donde tenemos nuestro centro de compra y nuestro centro de influencia. De hecho, actualmente estamos construyendo nuestro nuevo centro de compra en Mérida y de selección. Va a ser probablemente el centro de selección de café verde más moderno de todo el país y quizás una de las instalaciones más grandes. Las únicas instalaciones de café auditables con base ISO 9001 en Venezuela, lo cual es un gran paso para poder abrirnos a mercados internacionales que tienen esos requerimientos y de niveles altos de profesionalización. Completamente de estandarización y de sostenibilidad que Venezuela hoy en día no los puede ofrecer, pero los vamos a poder ofrecer en 3 meses, una vez tengamos ese centro. Luego tenemos otra unidad de negocio en nuestra empresa torrefactora, donde producimos nuestra marca de café Grano a Grano, lo cual ves aquí. Buenísimo. Y además hacemos maquilas de café para otras marcas. Producimos muchas marcas transnacionales que se producen en Venezuela, marcas de grandes cadenas de supermercados, etc. Claro, o sea, si yo soy una marca o quiero ser una marca de café, yo puedo acudir a ustedes y decirle, mira, yo me voy a llamar Cafecito con Emprendedores, ustedes me pueden maquilar. Exactamente. Sí, tú tienes tu marca, yo soy un co-manufacturer, yo hago todo el proceso y te basas y te apoyas en nuestro sistema productivo, el cual, de nuevo, es uno de los más sofisticados del país hoy en día. Te hablé de ISO, lo que queremos hacer en nuestro centro de
de selección de café verde, te hablo de lo que ya tenemos. Nuestra torrefactora, ubicada aquí en Caracas, es la única fábrica de café en Venezuela auditada y aprobada en ISO 9001. Nos auditan 3 empresas transnacionales al año. De hecho, somos la única marca de café con marca Norben en toda Venezuela, que es el máximo sello de calidad y estandarización. Entonces, no solo puedes producir conmigo tu marca, sino que te puedo dar las mejores garantías de todo el mercado de buenas prácticas de fabricación, estandarización y sostenibilidad en el tiempo. Claro. Y Miquel, ¿por qué sabes tanto de café? ¿Cuántos años tienes haciendo esto? Mira, bueno, yo soy abogado de formación. Imagínate. Sí, yo me gradué en la Católica. Nosotros fundamos Grano a Grano hace ya casi 9 años. Hace 9 años, imagínate, cuando el café estaba en su peor momento en Venezuela. Claro. Ahí vimos una oportunidad justamente por estar en su peor momento. No existía café de buena calidad. Arrancamos una operación muy pequeña. Grano a Grano arrancó como una operación realmente de reempaquetado de café, ya tostado, y que lo vendíamos a amigos. Lo reempaquetamos en la sala de mi casa. Imagínate. Sí, y a partir de ahí fue creciendo y por supuesto se fue derivando, fue entrando por las ramas, mutó por completo el negocio. Claro. Pero yo con mucho orgullo, Grano Grano empezó con $200 aproximadamente. O sea, ustedes comenzaron la compañía con $200 en el bolsillo. Sí, ¿Y qué hicieron con esos $200? comprar café y venderlo. Reempaquetarlo y venderlo. O sea, compraron el café ya hecho, tostado y Ajá. lo reempaquetaron. Y ya molido, porque no teníamos para molerlo. Y lo reempaquetamos. Claro. Inventario. Luego a partir de ahí fue creciendo. Nos mudamos con el tiempo nos mudamos a nuestra primera pequeña fábrica. Luego entró un cliente muy, muy, muy importante a Grano Grano, una empresa transnacional. Construimos nuestra nueva fábrica, la fábrica que tenemos actualmente. Okay. Luego abrimos nuestra unidad de exportación. Y a partir de ahí hemos ido derivando, hemos ido creciendo hasta llegar al punto que estamos hoy en día, que somos en exportación uno de los principales 5 exportadores de café de todo el país. En café tostado, una de las marcas líderes del sector food service en Caracas, Valencia, Lechería, Barcelona, Puerto Ordaz, Ciudad Bolívar y Mérida. Y sin duda el café insignia de los profesionales en Venezuela y los principales maquiladores de café del país. O sea, hablamos de que después de 9 años o fue antes, pasaron de ser emprendedores a empresarios cuando montaron su primera torrefactora. Puede ser contrario al título del podcast, pero nosotros nunca fuimos emprendedores. Ok. Nacimos con $200, pero siempre fuimos empresarios. ¿Por qué? Fuimos pequeños empresarios. Eso está muy interesante. ¿Por qué? Porque arrancamos desde el principio con la mentalidad de que vamos a ser grandes. Arrancamos pequeños, pero queriendo ser grandes y queriendo operar como grandes con la formalidad y la conciencia de permanencia que tiene un empresario que quizás no la tiene todo. De un inicio tú sabías que tú querías profesionalizar la producción de café, que tú querías tener una institución corporativa, que tú querías cambiar cómo se estaban haciendo. Sí, esto nunca fue un experimento. O sea, esto nunca salió a ver. No nació de hobby, pues. No, y nunca se hizo a ver qué pasa. Desde que nació, sabíamos a dónde íbamos y sabíamos lo que queríamos y sabíamos que todo el esfuerzo que le queríamos dedicar. Claro. Esto nació con visión de permanencia. Claro. Y en ese camino de probar o de trabajar para llegar a esos objetivos, ¿te encontraste algún obstáculo difícil en el proceso de crecer? Todos. 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 Muchísimos. El mercado de café, por supuesto, todos lo saben, está saturado, muy competido. Sí, actualmente. Muchísimas marcas de café ahorita mismo. Además, el café puede sonar como un producto único, sin embargo, dentro del negocio del café, dentro de la industria del café, hay una ramificación de su industria gigantesca. Entonces, sin duda hay muchas tentaciones de derivarte a otros negocios aledaños al café, lo cual en muchos casos son errores. Esos errores también los cometimos. Tuvimos incluso una empresa de fabricación de tostadoras de café que no funcionó. Tuvimos una empresa de un semillero un vivero de café, una venta de plantas de café allá en Mérida, tampoco funcionó. Nos hemos dado muchos golpes, todo eso nos han llevado a aprender. Una lección muy importante es, hay que crecer, pero también hay que tener cuidado hasta cuando abarcas, porque el que puede abarcar mucho puede apretar poco. Claro. El café al final es un commodity a nivel internacional y funciona como un commodity. ¿Cómo construyes una marca a partir de tener un commodity? O sea, ¿cómo ustedes hacen que esto sea un negocio con un nombre que se llame Grano Grano y no simplemente el trabajar con un commodity? Mira, en nuestro caso,
porque empezamos primero por la marca que por el commodity, que nos permitió justamente construir el nombre. Grano Grano empezó, como te dije, con la marca de café tostado, luego empezamos a hacer maquilas, luego empezamos a posicionarnos, a crecer en diferentes ciudades de Venezuela. Entonces siempre empezó como la marca café grano a grano, luego posteriormente grano a grano Coffee Holdings, y ya luego vino el commodity. El commodity es un producto reciente. Podemos decir que nosotros entramos en el negocio de la exportación fuerte a partir de finales del año pasado, principios de este año, Claro. mientras que el café tostado pues tiene ya casi 9 años de existencia. Y, o sea, por supuesto que arrancan con el café tostado como una marca referencial en el mercado, pero ¿cómo haces que entre tantas marcas que están naciendo de café en Venezuela o que nacieron en ese momento o que siguen naciendo hoy en día, Grano a Grano sea diferenciado entendiendo que el potencial es la semilla, es el grano que nace en la tierra venezolana? O sea, ¿por qué eres distinto a tantas marcas que pueden estar existiendo en Venezuela? Mira, muy buena pregunta, porque yo creo que es la pregunta que todos los que vean esto se harán respecto a las marcas de café tostado. ¿Qué pasa? El mercado de Venezuela puede parecer estar saturado, sin embargo, en Venezuela el café no está explotado ni a un 10% de la capacidad que tiene. O sea, todavía hay mucho que abarcar. Pero más de eso, siempre hay un hueco en el mercado para todos. Lo que pasa es que hay que saber identificarlo. Particularmente nos dimos cuenta que el mercado del food service y el consumo profesional del café estaba bastante desatendido en Venezuela cuando, viceversa, el mercado masivo estaba saturado. Claro. Nos fuimos al food service, encontramos nuestro nicho, nos posicionamos como café de los profesionales, sacamos nuestra marca Norben. Hoy en día somos el café de confianza para quienes trabajan con el café y para quienes consumen café en su casa, que tienen altos requerimientos de calidad. Encontramos ese nicho. Claro. y ahí nos fuimos posicionando. Y tengo entendido que al hablar de calidad, yo soy tomador de café, me encanta tomar café. Hay algo que llaman el café de especialidad. Sí. Es como esa calidad superior a la hora de tomar café. Y hay como una tendencia mundial de que ahora todo está pasando a ser café de especialidad. ¿O qué está pasando ahorita en eso? Mira, eso es muy interesante, sí. De hecho, bueno, nosotros tenemos nuestra edición de café de especialidad, lo pueden ver aquí, es el empaque gris. ¿Qué es café de especialidad? Café de especialidad es una clasificación de calidad establecida por la Specialty Coffee Association, la cual establece un baremo de puntuación y de 0 a 100 puntos, de 80 puntos en adelante, puedes clasificar como un café de especialidad. Eso lo hacen a través de unos catadores internacionales. Claro. Básicamente son requisitos fuertes de calidad. Antes no existían y antes el café se veía mucho más que como commodity que como otra cosa, como un producto único sin muchas variaciones de calidad y con una función. Claro. Cafeína para el cuerpo. Cafeína para el cuerpo. Claro. Hoy en día no, hoy en día nada que ver. El café, de hecho, esto es interesante, pero muchos dicen que el café tiene más propiedades gustativas y es más amplio que el vino en cuanto a la categoría. Y el vino estamos hablando de que hay 1,5 millones de categorías. El vino es todo un mundo, Claro. con perfiles de sabores complejísimos y la gente a veces cree que café es café. El café tiene muchísimo que explotar y aquí entra el café de especialidad, queriendo explotar todos estos atributos que tiene el café y todas estas diferencias que se pueden hacer a través de un mismo grano. Claro. Internacionalmente, Tema de experiencia y sensorial. claro, es desarrollar el mundo del café hasta alcanzar el potencial que realmente tiene. Claro. Entonces, desde ese punto de vista, el mercado de café de especialidad le ha hecho mucho bien al mercado internacional del café, porque aunque no todo sea café de especialidad, sí empiezan a haber mayores exigencias de calidad que quizás antes no habían. Claro. O sea, porque antes el café se consumía solamente por el hecho de, bueno, tener ese rush de energía, tener o sea, por la cafeína como tal. Escuchabas café es café. Café es café, claro. Ahorita es un placer. Completamente. Es un gusto. Es un mundo. Es un mundo. Claro. Y bueno, también lo puedes ver en los precios de café. Cuando nosotros empezamos, grano a grano, llegamos a comprar un kilo de café a 60 centavos el kilo. A 60 centavos. 60 centavos el kilo. Un kilo de café. Hace 9 años. Hoy en Listo día, para tomar, o sea. no, de café verde. Ah, ok. De café verde. Ok, ok. Hoy en día puedes comprar un kilo de café sobre $6. Y afuera Wow. lo puedes comprar sobre 7. El kilo de café verde. Todo eso, ¿por qué pasa? Porque es que hay demasiada más demanda. O sea, la demanda va subiendo, va subiendo, va subiendo. O sea, el mundo está consumiendo más café. Impulsado por factores como el café de especialidad y también el declive en el consumo de alcohol, Claro. Claro. que ha encontrado como bien sustituto el café. Es un vicio el café. Puede ser un vicio perfectamente, sí. En mi casa yo, por ejemplo, intento no tomar mucho café para no agarrar el vicio. Pero sí, por supuesto, al fin y al cabo tiene componentes adictivos y Claro.
se te va la mano, te Pero puede... ¿es sano? ¿O, Sí. o te puedes matar de tomar No, lo tanto interesante del café es que no tiene ninguna contraindicación médica. Ok. Por supuesto, en cuotas de consumo moderadas, hasta 21 tazas al día dicen la recomendación. 21 tazas al día. Es que es muy alto, Wow. el límite donde puede empezar a ser perjudicial es ¿Quién muy se alto. toma 21 tazas al día? Ahí está el tema, ¿no? Menos que eso no genera ningún tipo de afectación, no tiene calorías, no Claro. tiene ningún tipo de componentes dañinos. De hecho, es favorable, muchos médicos lo indican como un producto favorable para el cuerpo. Eso sí, puede ser desfavorable según el nivel de tostado que tenga. Un café muy quemado desarrolla acrilamidas, una sustancia química altamente cancerígena, Ah, ok. y eso puede ser bastante nocivo para tu cuerpo. Cuando ven un café que esté color así, negro, No te lo tomes. es mejor no tomarlo o no comprarlo, o que está grasoso o pegajoso, el grano, es mejor no tomarlo porque eso es acrilamidas. Eso es pura acrilamida que se desarrolló y es altamente perjudicial. De hecho, en otros países hay regulaciones sobre el nivel máximo de acrilamidas permitidas en el café. Claro. Y me imagino que mil y una otras situaciones que se escuchan sobre el café, ¿no? También he Bueno. escuchado que lo mezclan con Sí, sí, sí. maíz o Yo- temas de abaratación. Yo lo he visto costos. personalmente en lugares donde mezclan el café con otros productos, maíz, caraotas, ¿Para qué? Para abaratar costos. para abaratar costos. Y menos que eso debe ser malísimo, ¿no? Bueno, terrible. El problema es que ella ni siquiera sabe, no hay control, no sabes qué estás tomando. Claro. Imagínate, para producir café y para cualquier alimento tienes que tener un sistema de gestión de calidad completo, justamente para eso están las normas ISO 9001, un sistema de gestión de inocuidad, etc. Claro. Y ahora imagínate si le metes un producto que no controlas. Sí, olvídate. No ¿Qué le estás podrías. metiendo a tu cuerpo? ¿Qué le estás metiendo al cuerpo? Exactamente, no podrías. Claro. Mira, a nivel me llama mucho la atención el tema del consumo del café y cómo funciona la mentalidad del consumidor del café. A nivel de lo que está pasando hoy en día internacionalmente, cuando vas a consumir café, que ya no es el café, la taza en la mañana que te tomas para tener energía durante el día, sino que también se ha convertido en el café que te tomas para ir a socializar, en el café que te tomas para ir a vivir una experiencia en una tienda de estas que, bueno, te sientas a tomar tu cafecito a las 4 de la tarde, a las 2 de la tarde, con alguna reunión o algo por el estilo. ¿Por qué crees que está pasando eso? El café sin duda está pasando a ser un producto de un consumo más ocasional como era antes, a un consumo más ritual. Muchas cosas y muchas ocasiones del día hoy en día pasan a través del café. De hecho, nosotros siempre decimos en la empresa que todo comienza por un café. Y hoy en día cada vez surgen más situaciones o más rituales donde el café pasa a ser la pieza central. Muchos creen que eso tiene que ver también con el declive del consumo de otro tipo de bien, de otro tipo de productos, justamente como el alcohol. Porque Bueno, yo me acuerdo perfectamente que un momento hablar de negocio era, bueno, nos tomamos un whisky después de las 6 nos Y ahora vamos es un a café. hablar de negocio. Ahora vamos a tomarnos un café. ahora vamos a tomar un café, exactamente, pero también hay fenómenos como las coffee parties. Hay un tema de las coffee parties. ¿Qué está Cuando me hubieras pasando hablado de con una- las coffee parties? Lo mismo, el café está ocupando espacios en la vida de las personas que antes ocupaban otro tipo de bienes. Eso hace también que aumente el consumo, el precio, la oportunidad, y aquí para mí viene lo más importante, y es la palabra oportunidad y qué representa el café de oportunidad para Venezuela. Claro. En mi opinión, ya ni siquiera tan subjetiva, porque hay data que lo puede respaldar, el café puede llegar a ser el segundo producto de exportación de Venezuela, después de los hidrocarburos, por supuesto. Claro. Puede ser un negocio que llegue a producir en un mediano plazo sobre los 10 billones de dólares al año. Wow. Mediano, no estoy hablando ni siquiera de 10 años, sino en cuestión de 3 a 5 años puede ser un producto que produzca esas cantidades. A largo plazo, sobre 10 años, puede ser un producto, o sea, estimando producciones similares a países como Colombia, porque como te comenté, tenemos condiciones muy similares y podemos tener una producción mucho más alta que Bueno, somos Colombia. países hermanos. Exactamente. El café en Venezuela puede ser un negocio de 30 billones de dólares al año, Claro. lo cual hoy en día no produce el petróleo ni siquiera. ¿Y qué nos está limitando como industria cafetalera para llegar ahí? Bueno, sufrió mucho el café como industria por muchos años, por muchas razones diferentes. Hoy en día la gente está invirtiendo de nuevo en café, pero lo que hace falta para eso es inversión en el campo. Hace falta sembrar. Claro. Se están sembrando, pero hace falta sembrar más. Claro, cuando me dices que la gente está invirtiendo, me imagino que te refieres al empresario local, el que ya se dedica a esto. Sí, bueno, también hay mucho empresario no local interesado en invertir en Venezuela y en particularmente rubros agrícolas como el café. De hecho,
Estén pendientes, yo soy parte de Global Shapers, el hub de Caracas. Estén pendientes de nuestras redes, @Shapers Caracas, porque vamos a hacer un evento justamente Vamos a correr la cuña a los shapers. sobre las oportunidades de negocio en el rubro agrícola en Venezuela. En Venezuela. Ajá, sí. Pero Bueno. bueno, terminando. Pero no, eso está interesante. Que si eres un inversionista que está fuera de Venezuela y está viendo Venezuela como un posible país con oportunidades para invertir, ¿por qué el café tiene que ser una de ellas? Mira, primero, yo siempre digo, Venezuela no es solo petróleo. O sea, petróleo sin duda es nuestro principal producto, pero Venezuela no acaba ahí. De hecho, en mi opinión es un error pensar que Venezuela tiene que subsistir el punto de petróleo porque te damos para mucho más. El café tiene que ser una de ellas, en mi opinión, por varios factores. Primero, tenemos el terreno para ello. Tenemos tierras idóneas para el café en su totalidad. No todas las tierras del país son idóneas para todo tipo de productos. Claro. La papa la siembras en Mérida, en los páramos. No puedes irte a Margarita a sembrar papa. Claro. Sí, café. Eso es lo primero. Tenemos las tierras, tenemos la superficie para. Segundo, tenemos estados donde no solo se puede producir café, mucho café, sino café de muy, muy alta gama, particularmente en la zona andina, Mérida, Trujillo y Táchira, especialmente. Claro. En Venezuela se producen cafés de especialidad de 91 puntos, para que no entienden, son cafés que internacionalmente se comercian en miles de dólares el kilo. Claro. O sea, además, tenemos potencial para producir café de muy alto nivel. Y además, una tonelada de café cuesta de costo, o sea, 6.000 y tantos dólares. Una Claro. tonelada de maíz, 300. Y el café se consume más que el maíz. O sea, es un producto A muy nivel bueno mundial. para vender, claro. Es decir, hay demasiada demanda. Todo lo que se podría llegar a producir Venezuela en su máximo no es ni el 10% de la demanda mundial. Claro. Hay demasiada demanda. Es un producto muy caro, al cual se puede sacar muchísimos ingresos. Y esa es la diferencia del café de cualquier otro rubro agrícola. El azúcar, por ejemplo, la caña, azúcar, mucho más barata. No sé cuántos centavos de tonelada, pero siento muchísimo Mucho menos. más barata que el café, claro. Mucho más barata. Claro. Y bueno, aquí creo que se abren dos oportunidades interesantes, ¿no? Una oportunidad para el inversionista que si quiere venir a Venezuela, ¿cómo hace para invertir en café? O sea, ¿cómo tú le dices a un tipo que no conoce Venezuela, pero que entiende la oportunidad que puede haber de café? Mira, pon tus dineritos y pon tus inversiones aquí. O sea, ¿cómo Mira, lo haces? lo primero es que tienen que llamar al grano. Por supuesto. No, objetivamente, en Venezuela yo siempre veo más recomendable invertir de la mano de un local, porque sin duda es un mercado particular, que hay que conocerlo, te da una gran ventaja competitiva el know-how y el know-who, particularmente en Venezuela. Entonces, primero eso. Luego tienes que buscar, por supuesto, un local que cumpla con los mismos requisitos, que hable el mismo idioma que tú. Claro. Que opere de la manera que tú operas. Y mi recomendación es buscar ese tipo de alianzas para invertir. Luego, en Venezuela, comprar tierras. Las tierras todavía tienen un precio bastante barato comparado a otros países, y sembrar café es un muy buen negocio. A largo plazo. Bueno, sí, a largo plazo. La exportación de café en Venezuela es un muy buen negocio porque hay muchísimo, Claro. hay buenos precios y afuera hay demanda, Claro. básicamente. O sea, si quieres invertir en Venezuela en café, tu primera recomendación es contacta a una marca local o contacta a un empresario local que ya esté en el rubro. Que conozca, sí, que tenga un know-how no Claro. solo del producto, sino de cómo opera el mercado venezolano para Claro. ese producto. Y luego identifica muy bien a qué área de café, porque es que el café puede ser siembra de café, puede ser la venta del café verde, son dos negocios distintos, puede ser la exportación de café verde o no exportación de café verde, puede ser la torrefacción del café verde, puede ser vender el café molido, puede ser vender el café en grano, puede ser cafeterías. Hay muchísimos negocios dentro del café, tienes que identificar a cuál te quieres dedicar. Y ves oportunidades de inversión en todos esos espacios. Veo oportunidades de inversión en todos, no soy experto en todos esos mercados, entonces no te podría decir con claridad la situación varios. Por ejemplo, nosotros no tenemos cafeterías, sin embargo Ok. sé que las cafeterías en Venezuela están muy subdesarrolladas versus cafeterías en otros países, no en cuanto a la calidad de su oferta, porque Pero aquí hay muy buen café. Pero hay dos o tres marcas que uno las ve y han crecido y han montado No, muchísimas porque sedes. justamente lo que te digo, no en cuanto a la calidad de su oferta. Aquí en cafeterías en calidad puede haber mejor calidad de café que en Claro. prácticamente cualquier otro lugar del mundo. Y si te digo, porque estamos hablando ya de operaciones más pequeñas, más puntuales. Sin embargo, afuera hay muchísimos negocios transversales alrededor de una cafetería y muchísimos tipos de cafeterías distintas, o sea, cientos de modelos, Claro. que en Venezuela todavía no se han aplicado.
Que pudiésemos ir por allá. que pudiesen por allá. A eso es a lo que me refiero. Claro, Por ejemplo, negocio de las cafeterías, ¿no? claro, Ahí yo te hablo solo como consumidor porque no lo manejo. claro, claro. Luego en café tostado, imagínate. En Venezuela o en los anaqueles caben todavía más marcas de café. Sí, yo creo que en Venezuela caben 100, 200 marcas de café. O sea, todavía hay mucho espacio. ¿Qué pasa? Hay mucho espacio por desarrollar también en otros nichos dentro del café. O sea, el Claro. café es un producto demasiado amplio. O sea, Claro. hablamos de que anaqueles de vino en un supermercado, decenas de metros de cientos de botellas distintas. Lo mismo puede llegar a pasar con el café en un futuro. Y no solo en los anaqueles de un supermercado, sino en distintas superficies de venta que estoy seguro que se van a ir creando, Claro. que existen en otros países, alrededor del café. Claro, claro. O sea, para ese emprendedor que quiere meterse en el mundo del café todavía existe una oportunidad. Sí, todavía existe una oportunidad, claro. Hay que tener en cuenta una cosa, el café tostado se vende a bolívares BCB. Ok. O sea, le estás diciendo no compitas conmigo. ¿Sí? O hay oportunidad de competencia. No, si quieres competir, a mí me gusta la competencia, pero se vende a bolívares BCB. Claro. Hay otros rubros que si buscas una entrada, una primera entrada al mercado del café, hay Claro. otros rubros que yo recomendaría para iniciar. Como Más allá de una marca. más allá. Sí. Aunque la pudiesen producir contigo. Claro, por ejemplo, el tema, lo que ayuda el proceso de maquila o de outsourcing es que al tú producir con otra persona, te eliminas muchos costos fijos, Claro. muchos costos de activos fijos que no tendrías que asumir. Entonces disminuyes el riesgo, pero a su vez también Puedes probar la mucho, marca. pero agiliza mucho la operación en general. Entonces las maquilas son un buen punto de inicio si tú quieres tener tu propia marca de café. La exportación de tu propia marca de café es un excelente negocio. Claro, Y no tienes que tener una operación gigante para eso. claro, Son cosas que todavía Venezuela no exporta mucho café tostado. claro. Hay una oportunidad muy grande ahí. Las presentaciones, ¿no? Por ahí, ¿Cómo? las presentaciones de cómo vendes el café también cambian, ¿no? O También, sea, sí. por ahí está el tema que lo he visto muchísimo en las máquinas en espresso, con las capsulitas, las máquinas Claro. que son como unos pots, así, unas mallitas que sirven para otro tipo Claro, de completamente. máquina. Por ejemplo, muchas máquinas que preparan el café de forma automática. Eso es un negocio de por sí para oficinas, etc. Claro. Ahí estamos hablando de uno. Luego, desarrollar más la industria de cápsulas, que afuera está muy desarrollada. Estamos hablando de otro. Distintas presentaciones de café al vacío o de distintos orígenes. Estamos hablando de otro, que en Venezuela sé que hay solo una marca, pero claro, el café de nuevo no es un tema de marcas, es un tema de target, de calidad. Claro. Todavía hay muchísimos targets que ocupar bajo estas presentaciones. Exportación de café tostado. Hay mucho que explotar alrededor del mundo del café. Eso sí tienes que saber. Ahora que hablas de eso, para entrar en ese mercado del café, es bastante difícil que un usuario te reconozca por el sabor, o es algo que queda muy marcado en el usuario. Depende de aquí sin duda depende de la oferta que cada marca tenga. O sea, te lo digo porque nosotros hacemos continuamente catas a ciegas ¿Ok? con competidores directos nuestros, pero también con competidores indirectos. Cuando hablo de indirectos, hablo también marcas de café, pero que no van a nuestro mismo target. Claro. Y con pocas marcas, el consumidor se queda y las relaciona. Sin embargo, la principal diferencia y el principal valor son las marcas que ofrecen una calidad estandarizada a lo largo del tiempo. De hecho, por eso es tanto énfasis que tenemos en el tema del certificado Norben Claro. y el seguimiento de normas ISO, porque garantizar la estandarización de nuestro producto para nosotros es clave, Claro. porque eso es lo que te crea lealtad con el consumidor a lo largo del tiempo. Claro. Cuando O sea, ¿sí consideras que es un mercado que vuelve por repetir el mismo sabor que tuvo en esa primera taza? sin duda sí, el consumidor venezolano está muy afectado hoy en día porque le cuesta Claro. conseguir un mismo café cada vez que lo compra. Puede comprar siempre una marca, pero tiene un riesgo grande de que ese mismo paquete de café de esa misma marca sea distinto al anterior. Claro. Y cuando hablas con los consumidores lo escuchas mucho. Claro. Para entrar en el mercado del café como emprendedor necesitas mucho capital. Yo sé que tú me dijiste que empezaste con $200, Sí. pero ¿eso es algo que puede repetirse o consideras que eso fue una brecha de suerte en ese momento? No, fue una oportunidad. O sea, no suerte. O sea, Ok. fue una oportunidad que encontramos en el mercado en ese momento. No había marcas de café. Había como 2 marcas de café literalmente en Venezuela. Y todos eran café masivo. No Claro. hay ninguna marca de café bueno ni nada. Encontramos una oportunidad Claro. y la explotamos. Claro. Si tú quieres entrar al café a una escala, a una competencia masiva de café a escalas industriales muy altas, no, necesitas un ticket de entrada mucho más alto.
Claro. Las barreras de entrada son más altas en cuanto a capital, son intensivas. Pero si tú encuentras tu nicho dentro del café y dentro de la ubicación en Venezuela, sin duda puedes tener una inversión Claro. considerablemente más baja. Claro. Es que el otro día estaba hablando de la tendencia del café, estaba viendo una noticia que en China el consumo de café está creciendo, mientras que el consumo de té, que es el clásico de China, Está bajando. está bajando. ¿Qué está pasando ahí? Por tendencias como esta es que nosotros en Grano Grano Coffee Holdings decidimos formar nuestra unidad de exportación. Porque vimos que la exportación sin duda puede ser el próximo gran paso de Venezuela, no solo como rubro agrícola, sino para el café en particular. En China se consume más café, en los mercados asiáticos se consume más café, en Europa se consume más café, en Estados Unidos se consume más café. Claro. Y parece una tendencia que va en aumento. Por, entre otras cosas, factores como el café de especialidad, mayores requerimientos de calidad de las personas, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, claro. Si alguien, entendiendo que eso está pasando y que está creciendo la ola de consumo de café a nivel mundial, si alguien quiere invertir, bien sea un personal o bien sea una corporación, en café como industria, ¿cómo lo haces? O sea, está bien, lo puedes hacer en la bolsa de Nueva York y compras café como commodity y lo dejas ahí guardado, pero ¿qué otras formas tienes para entrar en la industria del café si quieres entrar? Bueno, puedes desarrollar una torrefactora, una fábrica. Bueno, necesitas plata para eso. Necesitas plata para eso. Necesitas desarrollar la fábrica. Claro. Puedes tradear café. Puedes comprar y vender café interno o afuera. Intermediario. Intermediar completamente. Es un negocio quizás más rápido. La rotación de capital es más rápido. Pero si hace falta plata para la fábrica, hace falta 2 veces plata para esto. Claro. Porque los contratos de café son pesados. Claro. Estamos hablando de que no puedes mandar menos de un contenedor porque es que entonces no eres eficiente en flete, Claro, etcétera, claro. etcétera. El contenedor son 25.000 kilos, cosas así. O sea, el ticket más barato es salir a crear una marca y maquilar, que tampoco es barato, Que tampoco es tan barato, yo creo que estaríamos hablando de unos $5.000. para poder entrar. O sea, construir una buena marca, Bueno, tener no una empresa, construir una buena marca para tú empezar a maquilar, hacer tus empaques, tener tu la cuenta de etiqueta. Instagram, tener la página web y tener Sí, empaque. sí, exactamente, yo consideraría. Sin embargo, todo va a depender realmente, aquí lo que importa es la creatividad y las ganas del empresario, Claro. porque todo depende de eso. Una cafetería, tengo entendido que el ticket promedio suele estar sobre los $40.000-$50.000 Para montar una cafetería. para montar una cafetería. Claro. Es un negocio muy rentable, un negocio sumamente rentable, porque de un kilo de café, yo te vendo hoy ese kilo de café, te lo vendo en $20. Pero de ese kilo de café tú sacas 100 tazas. Claro. De esas 100 tazas que vendes cada una a $3 por taza, tú compraste ese kilo de café en $20, lo revendes en 300. Si estamos hablando de café negro, realmente no hay otro costo variable más allá de netamente el café. Hay unos márgenes muy interesantes. Es decir, si quieres emprender estás hablando de un margen bruto Claro. como de 10.000%. O sea, no se repite en otros productos. Que no necesariamente tienes que montar una cafetería para emprender en ese negocio, ¿no? Puedes tener un carrito de Puedes café. tener un carrito. No, puedes tener un carrito de café perfectamente. Lo importante es que el café servido tiene un margen bruto gigante. Claro. Pero gigante, gigante, gigante. Y eso es lo interesante de... Y el ese know-how para entrar en ese negocio, o sea, tienes que preparar un muy buen café, entonces creo que esa es la otra dificultad. Bueno, tienes que tener un suministro, un muy buen suministro de café, una muy buena oferta, pero además tienes que saber mucho de otras cosas. Tienes que saber de negocios de hostelería, de la operación de esos negocios. Mi familia se ha dedicado siempre al negocio de la hostelería, de restaurantes. Conozco bien ese negocio por dentro. La atención al cliente, la importancia de la atención Es al un cliente. negocio muy duro. Primero, mucha atención al cliente, mucha dedicación al negocio, muchas horas trabajando, mucho estrés, mucha presión. Yo viví unos años en San Sebastián, Ok. viví sobre 15 años en San Sebastián aproximadamente. Mi familia es del País Vasco. Y cuando yo tenía como 17 años, yo trabajaba los veranos en un restaurante. Eso es lo más parecido al infierno que hay. A mí un cocinero me lanzó un cuchillo. Sí, una vez. Es decir, la hostelería en general es ruda. Claro. Claro, una cafetería menos un restaurante, pero igual es ruda. Es decir, tienes que tener un know-how importante, pero además poder asumir ese reto y estar dispuesto a tú como dueño estar ahí. Porque si no, ese negocio Claro. no va a andar. O sea, tú sí eres fiel creyente que el que tenga tienda, que la tienda. Que la tienda. No, pero es que no te va a andar. Claro. O sea, pero sin duda no te va a andar. Y eso dentro de tu empresa Grano a Grano, ¿se ha mantenido así durante los 9 años o has podido crecer un equipo que permita delegar todos los procesos? Ambas. Sin duda, durante los primeros años de la empresa requirió mucha labor operativa de parte de los directivos, es decir, de los socios de la compañía. Éramos directores, pero a su vez operadores.
Claro. Según ha pasado el tiempo, paulatinamente, esa carga operativa ha ido bajando y le ha dado lugar a la entrada de un equipo que va asumiendo esa carga operativa de una excelente manera que nos permite ayudar a que sea y la directiva encargarse más a procesos estratégicos. ¿Y cuándo tomas esa decisión de que puedes permitir la entrada a un equipo? Esa decisión la tienes que tomar desde el día uno. Nosotros tardamos mucho en tomarla. O sea, tienes que entender que un director, la labor de un director es fundamentalmente estratégica y mientras más labores operativas realice, no estás ayudando al negocio como tú creerías que puede estar pasando. Uno cree que un director, entonces si tú como socio, como director, haces labores operativas, te quita un empleado, 2 empleados encima. Claro. Mentira. Porque ese tiempo que tú estás dedicando a cosas que no generan valor, como hacer un delivery, no lo dedicas a pensar maneras en cómo hacer crecer tu negocio. Entonces el costo de oportunidad es demasiado alto y lo que terminas es perdiendo ingresos futuros por hacer eso, por una acción inmediata. Entonces eso tienes que tenerlo en cuenta desde el día uno. Que no lo vas a poder hacer al principio, pues por supuesto. Pero siempre que tengas un hueco donde puedas ir reduciendo tus labores operativas, es lo que tienes que ir haciendo, claro, teniendo en cuenta la eficiencia y los costos de la compañía. Y tienes que siempre estar pensando... Eso voy, ¿cómo lo vas midiendo? ¿En qué momento...? Como director, justamente hablando de estrategias, una labor fundamental es ver cómo hacer más eficientes tus procesos, ver cómo automatizarlos, ver cómo hacer procedimientos, ver cómo hacer registros. Hoy en día, para producir cada kilo de café de grano a grano, se llevan a cabo más de 150 procedimientos y registros. Todos los creamos nosotros como directores en un momento. Claro. O sea, cuando construimos nuestro primer sistema de gestión de calidad no teníamos dinero para pagarle a un ingeniero. Lo hicimos nosotros. Lo hacían manual. A mano. Claro. Yo y mi socio Gustavo, que es psicólogo. Es decir, hacíamos labores operativas, pero poco a poco el procedimentar, el estandarizar, hace que la labor operativa sea cada vez más fácil. Vas unificando tareas, vas aglomerando cosas. Entonces, poco a poco empiezas a contratar a un empleado, pero luego a ese empleado, como le unificaste las tareas, le redujiste mucho su carga laboral, entonces eres capaz de ponerle otras tareas. Claro. Y vas creciendo, pero tu labor como directivo entonces se justifica como una labor estratégica. Claro, no operativa. No operativa. Claro. Si tú ves que grano a grano tuviese que empezar de cero nuevamente, ¿cambiarías algo de lo que has construido en estos 9 años o le darías igualito el camino? No, cambiaría mucho. O sea, cambiaría muchísimas cosas. ¿Cómo qué? Primero, creo que el foco es fundamental. Nosotros perdimos el foco mucho tiempo, como te decía, que abrimos esta otra empresa, cuando no teníamos el tamaño. Mantendría el foco en las unidades de negocio que nos generan marca e ingresos. Directo al grano. Directo al grano. Invertiría mucho más en la marca más temprano. Okay. Grano tiene 9 años, está muy posicionada dentro del país, exportadores grandes, etcétera, otros factores grandes, y sin embargo no somos para nada de las marcas más conocidas, ni de lejos, porque nos dedicamos a otro nicho de mercado, al food service, que está más detrás en aquel y todo. Sin embargo, esa falta de reconocimiento de marca también nos trajo muchos problemas, y todavía nos trae muchos problemas, porque te limita tu crecimiento. Claro. Te lo dificulta, más cuando hay mucha competencia. Entonces, invertir en marca y en hacer marca desde temprano creo que es fundamental, algo que Grano no hizo en su momento. Claro. Y que nos costó muy caro por muchos años. Claro. Y ahorita estamos haciéndolo cada vez un poco más fuerte. ¿Y lo volverías a hacer? ¿Volverías a emprender en este camino de las marcas de café? Sí, perfectamente. Creo que al fin y al cabo, esto puede sonar polémico quizás para unas personas, pero creo que no es el rubro que emprendes. Sí, no es la flecha, sino es el indio. Okay. No es el rubro que emprendes, sino es la motivación que tengas tú como empresario y la disciplina que tengas tú como empresario para sacar algo adelante. Claro. Si tienes motivación, disciplina y mentalidad crítica, porque eso es fundamental, y esa mentalidad analítica, creo que puedes sacar adelante cualquier proyecto que te propongas. Eso sí, trabajo. O sea, con muchísimo esfuerzo y perseverancia. O sea, vas a fracasar 1.000.000 de veces. Churchill definía la victoria como la cantidad de veces que fracasas y perseveras. O sea, vas a fracasar muchas veces y vas a tener que perseverar y ahí vas a poder. Claro, no hay una victoria o muy pocas victorias vienen sin un fracaso acompañado. O sin muchos. Y tienes que ser perseverante. Tienes que tener ese fracaso y estar dispuesto a seguir exactamente igual como si nada hubiera pasado en cuanto a tu motivación. Claro. Pero cambiando los aprendizajes y tienes que aprender, pero tu motivación no puede cambiar. Claro. Y tienes que tener 1.000 fracasos y tienes que levantarte el día siguiente y decir, bueno, vamos a seguir. Claro. O sea, vamos a darle y sigues aprendiendo, mejorando. Claro.
pero sigues. Claro. Mikel, la invitación a los que nos están escuchando que conozcan a Grano Grano, ¿cuál es? ¿Cómo pueden encontrarlos? ¿Qué tienen que conocer de Grano Grano? Mira, primero nos pueden ubicar en nuestra página web, cafegranograno.com. Ahí pueden ver toda la información del holding y los diferentes productos que tenemos, las diferentes unidades de negocio. Nos pueden seguir en Instagram, @cafegranograno y @Venezuela Coffee Trading para ver nuestros distintos productos que ofrecemos. En los anaqueles, en Caracas y en diferentes ciudades del país, nos pueden conseguir este producto que ven aquí, el café gourmet molido, producto de muy, muy alta calidad realmente, muy cuidado, muy querido. Para ver información sobre los puntos de venta particulares, recomiendo entrar a nuestro Instagram, @cafegranograno. En cafeterías, yo siempre digo, todo el mundo en Caracas ha probado Grano Grano, solo que no lo sabe, estamos en casi todas las principales cafeterías del país. Entonces yo los invito Claro, solo que no están como marca. Claro, ¿te acuerdas lo que te comentaba del desarrollo de marca? Sí. Todo el mundo ha probado Grano Grano, lo que pasa es que no lo saben. No saben qué es Grano Grano. Sí, pero te puedo asegurar, bueno, tú conoces muchos puntos donde Sí. te puedo asegurar que todo el mundo ha probado Grano Grano. Bueno, en Caracas, por supuesto, muchas veces. Y en otras ciudades del país también. Claro. Entonces, bueno, la invitación es que nos sigan en nuestras redes, que nos visiten en nuestras redes, en nuestra página web. Ahí van a poder tener un poco más de contenido de qué estamos haciendo. Y, por supuesto, cuando vean nuestro producto, que lo compren porque no se van a arrepentir. Claro. Mikel, me encanta lo que están haciendo. Los quiero felicitar porque están retribuyendo el valor de un producto venezolano, pero construyendo una corporación alrededor de él y no simplemente decir Venezuela tiene café, sino decir Venezuela tiene café bien procesado, bien tratado, con los mejores estándares de calidad que pueden existir y constantemente evolucionando, innovando en qué se puede ofrecer para el mercado que consume café. Entonces yo creo que eso tiene un valor mucho más grande que solo el hecho de decir que estamos trabajando con café. Claro, y disculpe, te interrumpe. La mentalidad crítica, y aquí retomo al principio y cierro con lo que dije al principio. La mentalidad crítica de poder tener este feedback propio y decir, todavía no tenemos la mejor industria, todavía no tenemos el mejor café, pero tenemos capacidad de tener eso y mucho más, y tenemos que trabajar para construir, o sea, tenemos que construir para volver a tenerlo. Y eso es lo que estamos haciendo desde Grano Grano. Claro. Me hubiese encantado, ya no tenemos el tiempo, pero me hubiese encantado hablar de temas financieros del modelo de café. No sé si ustedes piden préstamos o trabajan con banca o trabajan con inversión, pero creo que es un modelo bastante interesante lo que pasa ahí alrededor del café o que permite seguir creciendo el mercado de una manera mucho más rápida y progresiva. Los haremos para otra invitación que vamos a tener que hacerte, Mikel. Pero bueno, por favor, haz una invitación a todos esos emprendedores que nos escuchan, de que así como tú le dediquen 9 años y los que están por venir al crear una marca, al crear una empresa, convencidos desde que arrancaron. ¿Qué les dices para que arranquen hoy? Muy buena pregunta. Lo que les digo primero, tengan una idea. No, por supuesto, testenla, prueben el mercado, pero sus esfuerzos dedíquenla a hacerla existir, a hacerla crecer. Porque lo que lo van a hacer, lo que va a hacer que esa idea prospere y tenga éxito no es más que la dedicación y la constancia y la perseverancia que tengan ustedes. Perseverancia, la diferencia con la simple constancia no es solo seguir cada día, sino además seguir pese a las piedras que tienes que pasar en el camino, particularmente en mercados como Venezuela. Tengan mucha mentalidad crítica sobre negocios, capacidad de poder ver el modelo de negocio más allá del aspecto sentimental, sino del aspecto lógico y financiero. Y lo más importante, lanzarse al agua. Así, dale, lánzate. Lánzate, averigua, pero lánzate, pues que... Y lánzate rápido, como dicen, lánzate rápido, Sí, prueba rápido. Puedes pasar años planificando y el MVP, probando aquí, probando allá y probando acá. Claro. Pero Me es que encanta. si no se lanza. Me encanta. Mikel Fontova, director de ventas y además co-founder de Grano Grano, desarrollando una de las marcas más importantes de café en Venezuela y también con potencial de exportación, que ya lo están haciendo. Tuvimos un capítulo extraordinario. Me encantó tenerte aquí, Mikel, y despedimos el capítulo sin olvidar siempre saludando al Banco Nacional de Crédito, que son nuestros aliados claves para seguir conociendo emprendedores y empresarios también, que están creando cosas increíbles en Venezuela y que siguen construyendo para la economía del país. Mikel, agradecido de tenerte por acá. Gracias, Daniel.